Proverbios 23. Vamos a leer los primeros 8 versículos y allí comenzamos con la exposición. Vamos a ver varios temas. El principal, o el que se ve más, que abarca más versículos en este capítulo, es un tema sobre la mundanalidad. Empecemos con ese y si el tiempo nos favorece, avanzaremos con otros temas. Si no, bueno, hasta el tiempo nos ayude. Versículo 1. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran apetito, no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Oremos. Señor, muchas gracias te damos porque nos permites en esta tarde reunirnos para orar juntos como iglesia, Señor. Queremos pedir también tu bendición, aunque estamos seguros que nos escuchas, porque Cristo abrió un camino que nos permite hallar gracia y el oportuno socorro. También, Señor, no solamente queremos que nos escuches, también queremos escuchar tu palabra, tu instrucción. Danos oídos para oír. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La sabiduría divina que estamos viendo y aplicando y comprendiendo a través de los proverbios, de los 31 proverbios. En este caso nos va a hablar este primer tema de los versículos que acabamos de leer sobre la mundanalidad, un enemigo insidioso que los creyentes debemos identificar, reconocer que tenemos muchos de esos aspectos en nuestro corazón y que debemos pedir con la gracia del Señor poder sacarlo y poder superarlo. Es un enemigo que siempre vamos a tener que tener un pecado que estar vigilando y que estar mortificando. La Biblia dice en Romanos 12:1, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, no dejes que el mundo te meta en su molde. No dejes que el mundo te inculque sus maneras, su forma de ver la vida, sus valores. Los creyentes necesitamos aprender a mirar la vida de la forma que Dios nos dice que debemos mirar. En este caso se nos habla en estos versículos que leímos sobre la mundanalidad. La mundanalidad puede ser o puede definirse entre varias cosas como un apego, una obsesión por las cosas de este mundo, por las cosas que tienen solo un carácter temporal. El dinero será mundanalidad. Bueno, si yo tengo un apego que prácticamente sacrifico lo que sea, hago lo que sea por hacerlo, termina siendo algo que es un problema para mí. Pero el dinero en sí no es malo, porque necesitamos dinero para el día a día. Los que somos padres de familia o las que son madres, obviamente sabemos que es necesario. Pero entonces tener un enfoque, la mundanalidad es tener un enfoque de la vida que considera solo lo presente como lo más importante, solo lo placentero, el agrado inmediato. ¿Por qué hiciste eso? Es que me provocó, pero sin medir qué consecuencias traía. Entonces hay que tener cuidado con ese pecado. Uno dirá, bueno, esos son los cristianos débiles. No, hermano, todos los creyentes debemos luchar contra ese pecado. Miren, por ejemplo, en 2 Timoteo 4:11, Pablo está hablando a Timoteo, dice, Demas, hablando de un compañero de él, lo dejó, lo abandonó. Y dice Pablo, amando este mundo. El pecado de la mundanalidad le ganó a Demas. Y uno dice, bueno, pero ¿quién es Demas? ¿Quién es Demas? Un colaborador de Pablo. Si ustedes recuerdan el primer viaje misionero de Pablo, hubo un joven
que en mitad de camino no le gustó mucho todo lo que se sufría por el Evangelio. ¿Cuál era? Juan Marcos. Cuando fueron a hacer el segundo viaje misionero, imagínense el carácter de Pablo, que le dije, ese muchachito no va otra vez conmigo. Y dice que con Bernabé, que era su tío y era el compañero de Pablo, inclusive en edad cronológica espiritual era mayor que Pablo. Bernabé sí se lo quería llevar. Y dice el Espíritu Santo, no ocultó que hubo una pelea fuerte entre ellos. Y Pablo dijo, no, no y no va. Bueno, me separo, nos separamos, pero no va. Imagínense cuál era el criterio de Pablo para que alguien lo acompañe. O sea, no es que, ay, Pablo, ¿puedo ir contigo? Ah, sí, venga, mientras más mejor. No, desde el primer viaje misionero Pablo era exigente. Y su carácter, por ahí vemos que era, en cuanto a eso, estricto. Imagínense quién, después de esa controversia, cómo fue el filtro para que alguien entrara en su equipo. No podemos imaginar qué tipo de virtudes y carácter había mostrado Demas para que accediera Pablo a andar con él. Y sin embargo, igualito lo terminó dejando. ¿Por qué? Pablo dice, porque amaba más este mundo. Entonces, el pecado, ¿verdad? Si Demas, antes de esto, tenemos que imaginarnos que Demas era un creyente, mostró mucha madurez, con mucho testimonio, de que tanto que Pablo lo aceptó en su equipo. Pero aún ese cristiano cayó en ese pecado. ¿Me estoy dando a entender? Entonces es un pecado del cual tenemos que tener mucho cuidado, sea la madurez que tengamos. Spurgeon dijo, la razón por que la iglesia tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la iglesia. Podemos personalizar esa frase. La razón por la cual Luis Muñoz realmente no influencia ni siquiera a los que están más cerca de él, es porque el mundo obviamente influencia más a Luis Muñoz. Probablemente sea una de las razones por la cual nuestra familia no ven realmente que el evangelio sea poderoso. Entonces, como entendemos esto de la mundanalidad, estos versículos de Proverbios nos advierte con ese pecado. El versículo 1 dice, cuando te sientes a comer con algún señor. Esa palabra señor debe entenderse cuando te sientes a comer con una persona que sea rica, pero al mismo tiempo es un avaro, alguien que es como un gobernante. No me refiero solamente de lo político, sino alguien que tiene influencia, alguien que de alguna forma es influyente, o sea, en el ámbito que sea. Dice el proverbio, cuando estés con una persona así, un rico avaro necio, una persona que es totalmente muy lejos de lo piadoso y que sea rico, ten cuidado con lo que él pone delante de ti, porque por lo general ese tipo de persona va a acomodar sus deleites y lo más probable es que en ti o en nosotros se va a producir un deseo muy grande, no solamente de consumir sus delicadeces, sino que el corazón se va a inclinar a querer ser como el rico y tener lo que él tiene. Así es la idea. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. El corazón humano, sea quien sea, es propenso a anhelar y codiciar las cosas buenas que tiene el otro. En este caso, estamos hablando de un rico que tiene sus deleites. Cuando estamos con los ricos de este mundo, a ver, no se nos asociamos, y a veces nos pasa con los ricos de este mundo, corremos el peligro que la codicia del corazón se dispara. En nuestro corazón deseamos lo que ellos tienen, anhelamos lo que ellos han poseído. Por eso la advertencia del proverbista para decir, considera bien la vanidad, la codicia, fácilmente surge en el corazón. El punto es que estamos delante de alguien que es un avaro, un rico, una persona lejos de la piedad. Y el cristiano puede tener el deseo, el anhelo o la tentación de anhelar lo que él tiene. Dice el versículo 4 y 5.
No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ninguna, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Cuando estamos rodeados entonces de las personas de este mundo que obviamente poseen muchas cosas, se alborota eso en nosotros y la sabiduría nos dice, la sabiduría divina nos dice, ten cuidado con tu corazón, tenlo domado o no lo dejes a la fantasía. Queríamos nosotros si tuviéramos esa casa, si tuviéramos ese carro, si tuviéramos esa ropa, si fuéramos a los sitios que va esa persona. Pero realmente ese tipo de persona que es una persona que no teme al Señor, solamente se ha entregado a los placeres del mundo. Versículos 17 al 21. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Qué es lo que caracteriza a este hombre que tiene tantas cosas que uno sufre la tentación de querer tener lo que él tiene? Es un pecador. Frecuentemente nosotros creemos que un pecador tiene que ver con la persona que, bueno, los que roban bancos, las personas que cometen delitos sexuales así muy horribles. Pero el punto aquí, que la Biblia llama pecadores a la persona que hace y tiene los intereses y los valores de este mundo. No tengas envidia de ellos. Son las personas que creen, y el rico que estamos hablando, la persona que ha alcanzado los ricos de este mundo, ellos creen que tienen derecho a la autodeterminación. ¿Qué son esos? Son los que reniegan altivamente de Dios, de Jesucristo, del Evangelio, de la palabra de Dios. Exigen para sí mismos su autonomía. Esas personas no aceptan que otros, en este caso Dios, les diga qué deben hacer con su dinero, qué debe hacer con su cuerpo, qué debe hacer con su tiempo libre, qué debe hacer con su ocio, qué debe hacer con su familia, qué debe hacer con todas las cosas de la vida. Por eso, la amonestación es tener cuidado de envidiar al mundano, de adquirir y vivir, de tener deleites y placeres de este mundo. No tengas envidia del comilón y el bebedor de vino. Eso es una manera de decir a aquellos que se entregan a los placeres. No te dé envidia de ellos, cuídate. Ten cuidado de aquel que dice, yo lo único que quiero es ser feliz en la vida. Cuida el corazón de ese tipo de inclinación. ¿Por qué? Y haciendo esto que hacemos cuando tenemos cuidado, ejercemos el dominio propio. Versículo 2 del capítulo 23. Dice, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. La imagen, ¿verdad? ¿Cómo es alguien cuando se le agarra a alguien? Lo vemos todos los días, ¿verdad? Pero imaginemos la imagen fuerte de agarrar a alguien con un cuchillo por la garganta. Esa persona se va a resistir, pero hay que ejercer fuerza, hay que ejercer dominio. La cosa es someter al otro, ¿no? En este caso se nos está diciendo, somete tu corazón. Ponle un cuchillo a tu garganta. No te muevas porque te degollo. Hablando metafóricamente, ¿verdad? En el sentido de que te está diciendo que a tu propio corazón, cuando te sientes allí y de alguna forma empieza a surgir esa codicia, esos anhelos, esa envidia, refrénate, contrólate. Refrenarse y no comer, por ejemplo, cuando te sientes a comer con algún señor, ¿verdad? Y él te ponga sus manjares y sus delicadeces, él dice, no comas hasta la glotonería.
Cuando hay cosas que son realmente, probablemente deleitosas, no seas como una persona que, o sea, pareciera que se va a comer la mesa también, como que caes completamente ahí. Ten dominio propio sobre tu corazón. Ten dominio propio sobre el corazón. No dejemos que los deseos mundanos cabalguen libremente. Sé cuidadoso. Hermano, uno dirá, ay sí, Señor, que no entre nunca ese pecado en mi vida. Todos tenemos ese pecado en el corazón. La codicia es fácil para que surja. Por algo, la ley del Señor dice, no codiciarás. Ya sabe que lo tiene. Y yo no conociera el pecado si la ley no dijera, no codiciarás. Por tanto, al conocer el mandamiento, despertó en mí toda codicia. El Señor que nos conoce sabe que inclusive esos deseos están en nuestro corazón. Que tenemos deseos por las riquezas de este mundo, por los placeres, por los deleites de este mundo. El Señor nos está diciendo aquí en estos proverbios, en la sabiduría divina, ten cuidado, ponle freno a tu corazón. No seas dominado por los deseos mundanos. No seas conocido ni adopte los valores que caracterizan a las personas de este mundo. Ellos son pecadores. Y así no se refiere Proverbios a los hijos de Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay un contraste entre el necio, el pecador, el escarnecedor, el impío, y hay otro personaje. ¿Cuál es? El sabio, el justo, el temeroso de Dios. Así se refiere la Biblia a nosotros. La Biblia enseña que las personas de este mundo, por eso no podemos dejar que sus valores entren o dicten nuestra vida, porque ellos tienen un Dios que es el vientre. Comamos y muramos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. 1 Juan 2:15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Significa entonces que estamos llamados a un voto de pobreza, como los monjes. No es un llamado al ascetismo. El ascetismo, un asceta, es la persona que se niega a todo tipo de placer en búsqueda de una supuesta perfección moral. Como que todos los deleites de este mundo nos son obstáculos para alcanzar la virtud espiritual. Entonces yo voy a empezar a negarme todo eso, los placeres, porque entonces soy mejor cristiano. Eso es una corriente que desde siempre ha existido, pero eso no es lo que nos llama la Biblia. Reconocemos que en nuestro corazón existen esos impulsos. Sí, tenemos esos deseos. Lo que nos dice la Biblia es que pongamos el cuchillo en la garganta, refrenémonos. Pero no nos está diciendo a que no podemos disfrutar de la vida. Entonces no es un llamado al ascetismo, a la pobreza perenne o el aburrimiento. No puedo disfrutar de la vida. No es un llamado. Si realmente el Señor nos provee y tenemos para comer una buena comida, no tenemos por qué comer pan y agua. Pero lo que debemos, según lo que dice la Biblia, es saber disfrutar de las cosas de este mundo con moderación. Ser moderados. No se tiene que acabar todo de una vez. Ser moderados. 1 Corintios, capítulo 7. Se nos enseña a vivir de forma moderada. 1 Corintios capítulo 7. Es decir, ¿cómo es moderado? No ser gobernado por las cosas de este mundo. 1 Corintios capítulo 7, versículo 29 al 31. Pero esto digo, hermanos,
que el tiempo está cerca. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Pablo reconoce que hay cosas de este mundo que se disfrutan, e eso incluye la familia, una buena esposa, una buena familia, un buen trabajo, la capacidad de comprar. Bueno, son cosas buenas, y hay cosas de este mundo definitivamente que se disfrutan, y que Dios las creó para eso. Pero llama a la moderación, como que de alguna forma, inclusive teniendo la capacidad, no significa que tenga que hacerlo todo el tiempo, sino que puedo, por gloria de Dios, por el cuidado de mi propia alma, a veces restringirme de placeres, derechos o privilegios que Dios me ha dado, pero por la salud, por buscar darle gloria a Dios y no darle rienda suelta a los deseos mundanos, se me llama a vivir con moderación. Con moderación. Entonces no significa que tengo una casa grande, bueno, la voy a vender, voy a buscar un rancho. Tengo un carro en buenas condiciones, no, voy a cambiarlo por uno bien malo. No, no es eso. Pero sí que aprendamos a vivir de manera que no ostentosa. Por eso dice, cuando estés en la casa de un hombre así, pon cuchillo a tu garganta. Y no se trata de que, bueno, si alguien me invita, un rico me invita. No, es la cuestión de ver la vida ves cómo el mundano está deshaciendo con su vida, y entonces, yo quisiera eso. La Biblia te llama a que no lo envidies. Versículo 3. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Pan engañoso es porque seduce, o sea, cuando dice esa mesa así, qué bella, voy a ir con todo. Pero el punto es que te seduce para que tú pretendas o te convenzas de que tienes que tener ese estilo de vida. Las cosas de este mundo, las cosas buenas de este mundo, tienen ese poder de seducirte, de dominarte, para que al buscarlas te apegues tanto a que sea el único propósito de la vida. Lo que nos dice la sabiduría divina es, no puede ser. ¿Por qué? Versículo 6 y 7. Porque, versículo 6, no comas pan con el avaro. Ese avaro es el mismo rico del versículo 1. No, o sea, no compartas, no dejes que te inculque sus valores. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Miren la advertencia de la sabiduría divina. Estar en la compañía de ese tipo de personas o asociarse de una manera indiscriminada con ese tipo de personas es peligroso. Es peligroso. Y lo que dice el proverbista es porque ellos son de doble cara. La gente dice, no, me siento importante. Me siento como pez en el agua cuando estoy con los ricos. Estoy diciendo que entonces tenemos los mismos gustos, los mismos. Soy transeconómico. Gustos y anhelos de rico con cuerpo de pobre. Lo que dice el proverbista es, ellos te muestran buena cara, come, bebe, te dirá. Son amables, pero son hipócritas. Se muestran generosos, pero terminarán maltratándote y cometiendo de alguna manera a un abuso contigo. Porque como son hombres mundanos, está el punto, acuérdense, el rico mundano, el que no tiene para nada la ley de Dios o que no tiene nada de gracia común. Como son hombres mundanos, sus pensamientos e intereses son mundanos. Lo único que les interesa es sacar beneficio de algo. Y cuando tienen una relación con uno como el que está invitado aquí, no te invita porque te ama, porque quiere ser amigo, porque quiere compartir sus cosas. Si no lo hace porque simplemente ha entendido que eres objeto
de un beneficio que ellos pueden sacar. Eso es lo que enseña la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Capítulo 3, versículo 2. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, por eso, no envidias a una persona así. No puedes envidiar a alguien que tiene cuyo vida es así. ¿Para qué vas a envidiar? ¿Qué vas a querer tener? Esa persona es un hipócrita. No comparte sus bienes a menos que pueda sacar provecho o ventaja de ti. Por eso dice el versículo 8. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. ¿Por qué tus suaves palabras? Porque claro, alguien que te comparte de esas delicadezas, esos privilegios, tú, wow, qué maravillosa vida tienes. Y la persona se vuelve halagador. Y resulta que él no te está, simplemente va a sacar un provecho. Al final de cuentas, cuando te malpaga, vas a vomitar lo que comiste. O sea, nunca te va a dar algo por el simple hecho de compartir. Hablando, ojo, no estoy diciendo que todos los ricos son así. La Biblia habla del el necio, el prevaricador, el mundano amador de lo malo. Las consecuencias es que te va a cobrar. Vomitaste la parte que comiste, te lo va a cobrar. Con amargura, abusos y tristeza. ¿Qué nos dice el Señor Jesús con las riquezas? Que es por eso que debemos tener cuidado de este estilo de vida. Mateo 6, 19 al 21, que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el gorín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Nosotros, hermanos, por más allá, mientras retenemos, mientras hacemos dominio propio, porque nuestro corazón se vaya tras los deleites mundanos, debemos cultivar y perseguir los deleites y tesoros celestiales. Cultivar una mente celestial, donde podamos invertirnos, gastarnos, buscar en cosas que realmente son para el reino de Dios, que procuremos enriquecernos de los recursos espirituales que nos ha dado Cristo y que definitivamente disfrutaremos más de la vida que cualquier millonario del mundo. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Salmo 4:7 dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. No nos está diciendo la Biblia que amemos la pobreza en sí, o la escasez, pero sí nos está diciendo que el gozo espiritual va más allá que el gozo que puedan dar las cosas materiales. Mateo 6:33 sigue diciendo el Señor Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que ha dicho de todas estas cosas es vestido, comida y techo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermanos, lo que nos dice el Señor Jesús es que comida, vestido y techo están asegurados en Él. Ojo, no las delicadeces del mundano, pero por lo menos comida. Lo que debemos entender es, y que sí debemos, y es otro tema, procurar y cultivar el contentamiento cristiano. Eso es otra cosa. Pero eso es otro tema que merece otro día. Entonces, hermanos,
Tristemente, ¿verdad? Como el Señor nos expone a través de este proverbio, que al cristiano actual, o como todos los tiempos, la mundanalidad se mete en el corazón, se mete en la iglesia. Muchos son los mundanos dentro del pueblo de Dios, que no reconocen los peligros y la vulnerabilidad por la que están llevando. Lamentablemente, muchos son los cristianos bastante mundanos, de corazón dividido y que se dejan atrapar por los deleites de este mundo. Alguien dijo, el pecado mató a sus miles, pero el mundo a sus 10,000. Hermanos, es un mal que debemos reconocer. Entre el pueblo de Dios hay mucha mundanalidad. Es necesario purificar nuestros corazones. Cuando las formas que adoptamos, desde cómo llevamos la vida, cómo nos vestimos, cómo pretendemos armar nuestra vida, criar los hijos, la educación, el uso del dinero, los anhelos que tengamos, es bastante, si uno observa la luz de la Escritura, se da cuenta que es muchas de las cosas que anhelamos porque el mundo nos ha dicho que debemos anhelarlas. Recuerden que la Biblia nos llama que sí, hay un momento para el disfrute, pero eso es otra cosa. Que el Señor nos ayude a que ese pecado insidioso, la envidia por los pecadores, por el mundano, por más allá de que sea rico, sea algo que nosotros nos esté carcomiendo simplemente para vivir ese estilo de vida. No hay fin para él, dice, la esperanza tuya es la que no va a ser cortada, dice el proverbista. Para superar ese problema, hermanos, como todo, el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Su gracia que transforme nuestro corazón para que anhelemos las cosas celestiales, una mente celestial. Eso puede ser un motivo de oración hoy, hermano, ¿no crees? Hermanos, reconozco que la mundanalidad a veces me atrapa, a veces, por no decir siempre, me atrapa. Pero que en su gracia quiero cultivar una mente más celestial. Intereses del reino. Los intereses del Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor, por advertirnos por este terrible pecado. Por favor, perdónanos, Señor, cuando le hemos dado rienda suelta a la codicia, a la mundanalidad. Santifica a tu pueblo, Señor, para que podamos proyectar la sabiduría divina. No se trata, Señor, de vivir amargados o aburrimientos sin deleite, porque tú eres el verdadero gozo y la felicidad. Tú nos llenaste de gozo más que la de ellos, los mundanos, aun cuando a ellos les abundaba el grano y el mosto. Pero, Señor, si nuestro corazón no se convence de los deleites espirituales, será muy difícil que podamos disfrutar la comunión que tenemos contigo, inclusive mostrar gozo en medio de las dificultades. Ayúdanos, por favor. Somos un pueblo torpe, pero en tu gracia, Señor, podemos ser sabios, adquiriendo la sabiduría divina. En Cristo Jesús. Amén. Amén.